Agradezco al Señor, al hermano Oscar, a su familia, por hacerme la invitación y hermano Edgar también hacer esta aprobación para que en esta noche me esté aquí disfrutando de un momento maravilloso, porque es unas cosas que me halaga, hermano, me alegra de ver una congregación que se meta en oración. Estamos viendo la pobreza espiritual de Cristo en la vida de muchos. Hay una pobreza, y cuando la pobreza está en el cristiano, se aumenta la mundanalidad. Pero cuando estamos cerca de Cristo, siempre tendremos el celo de Dios en nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Yo he visto, hermano, he tenido el privilegio de vivir en la iglesia ya hace mucho tiempo, aun cuando la iglesia empezaba. Cuando Dios me reveló su palabra era un adolescente y la iglesia en Colombia solo tenía 28 años. Y he visto el proceso de la iglesia en todas las regiones en Colombia, cuando no habían distritos sino regiones. La iglesia ha tenido unos cambios que lamentablemente nosotros hemos sido culpables, pero a pesar de todas las cosas que han sucedido, hay un remanente que permanece fiel en las congregaciones de nuestra iglesia. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nosotros no tenemos que luchar por la salvación. Tenemos que luchar con nosotros mismos, porque la concupiscencia nos lleva a ofender a Dios. Entonces la lucha es en nosotros, no es para ganar la salvación. Porque cuando la parte carnal, hablando del pecado, de la concupiscencia, tiene más oportunidad, la parte espiritual baja. Me alegra que también permanezca ese grupo de intercesión, porque en algunas congregaciones ha desaparecido. Y no se extrañe de que algunos compañeros, algunos pastores, han dicho que ya la oración no es necesaria. Por eso su ministerio ha sido muy raquítico y han perdido la fuerza de parte de Dios, porque en vez de depender de Dios, dependemos de algo que es pasajero. Yo quiero en esta noche compartir un consejo de la palabra de Dios, basado en la palabra, pero acerca de las experiencias que uno tiene en el camino del Señor. Porque, hermanos, en la primera generación de la iglesia en Colombia se vivieron muchas cosas que tuvieron que corregirse. Cosas que de pronto influyeron y que algunos por muchos años tuvieron que luchar con ello. Por ejemplo, sin ir muy lejos, anteriormente ir al médico era pecado. Estudiar era pecado. Los padres no dejaban que sus hijos fueran, y si iban a la escuela, a la primaria, no iban a la secundaria porque el mundo los absorbía y se perdían los jóvenes. Pero luego se fue liberando esa etapa. Yo escuché pastores que eran consagrados a Dios, pero que ellos tenían una posición radical. Y aunque esto parece chistoso, pero había un pastor que decía: el que se unte el Vid Vaporub
se está untando los mocos del diablo. Eso era al comienzo, cuando la iglesia empezaba. Y sobre eso muchas cosas se decían. Pero luego que ya se superó esa etapa, entró la parte, porque tener en una congregación un bachiller, eso era algo extraño. Luego los jóvenes fueron teniendo la oportunidad de estudiar no solamente el bachillerato, sino que ya fueron a la universidad, estudiaron alguna tecnología, y ahora en las congregaciones tenemos profesionales, tecnólogos. Pero ha habido una serie de cosas no muy buenas. Porque a veces lo que se habla en los pasillos de la universidad, en los pasillos de las academias, ha tomado fuerza la parte secular y parece que la parte espiritual ha menguado. Y por eso tenemos hermanos que tienen unas costumbres diferentes y se extrañan cuando se les habla de la santidad, cuando se les habla de las cosas que Dios ha establecido para su iglesia. Pero qué bueno, hermanos, que el Dios de esta iglesia no ha cambiado. Es el mismo. Amén. Y que el cristiano no debe dejarse llevar por la cultura. No debe dejarse llevar por muchas cosas. Y no sé por qué, yo respeto a cada uno de su opinión, pero la iglesia se está llenando de psicólogos. Ya la consulta no es al pastor, no es a otras personas, sino hay que llevar el niño al psicólogo. Porque como no lo supo criar, entonces hay que llevarlo al psicólogo. Ya el Señor está en segunda instancia. Yo he mirado, hermanos, por ejemplo, no estoy en contra de la ciencia de la psicología. Si la supiéramos manejar, pues lógicamente daría resultado. Pero cuando se coloca la psicología primero que la palabra de Dios, estamos extraviados. Un psicólogo dice, nadie es dueño de nadie. La mujer es libre, el hombre es libre, los hijos son libres. No se puede intervenir porque nadie es de nadie. Y la Biblia declara, que es la palabra de Dios, que la mujer no tiene potestad en su cuerpo, sino el marido. Ni el marido tiene potestad en su cuerpo, sino la mujer. Eso es lo que establece la palabra. Lo que pasa es que no hemos entendido la parte de la sujeción, porque se piensa que la sujeción es esclavizarse a alguien. No, sencillamente, cuando yo digo que confío en el Señor, ese es la parte de sujetarme a Él, porque me apoyo en Él. Cuando la esposa se apoya en el hombro de su esposo, se está sujetando a Él. Porque es un cuerpo. La cabeza es el varón y el cuerpo es la esposa. Para que el cuerpo sea compacto, la cabeza tiene que sujetarse al cuerpo y el cuerpo a la cabeza. ¿Amén? Así es que el cuerpo puede funcionar. Pero si la cabeza está parte del cuerpo, entonces será un cuerpo muerto. Vamos a leer un versículo, hermano, y a entrar entonces, porque yo quiero hablarles algo de intercesión, que es lo que en esta noche gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pedro, un versículo muy conocido, capítulo 2, el verso 9.
Vamos a leerlo todos al unísono. Amén. Dice todos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje, raza escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por el Señor. Siéntese, tengan la bondad, hermanos. Hoy más que nunca necesitamos la intervención divina en toda nuestra vida, porque el dueño de la iglesia dice, sin mí nada podéis hacer. En el Antiguo Testamento encontramos, porque aquí hay el otro versículo 10, dice que nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Dios entonces ha tenido ese gran deseo de que entre el necesitado y Él haya una intervención, intercesión, que la palabra intercesión es una acción de presentar súplicas, peticiones, que generalmente es lógico que se hagan a Dios por alguien que está necesitado. Pero la persona que va a interceder tiene que ser amigo de Dios. Tiene que ser bien conocido, porque Dios conoce a los suyos. Algunos han quitado esto en las congregaciones porque toda la congregación debe ser intercesora, pero no todos son intercesores. Por ello hay algunos cánticos, por ejemplo, que uno puede decir como se canta comúnmente. Clamar como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca clamó a Dios. Quien clamaba a Dios era Moisés por el pueblo. Por eso el versículo, el cántico no es coherente. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo alzaba la voz, era para ofender a Dios. Pero gracias a Dios que Moisés estaba allí. Amén. Uno de los hombres que nos da un gran ejemplo de intercesión es Abraham. En el capítulo 14 de Génesis, como también en el capítulo 18, cuando Lot se separó de Abraham, su tío, que hubo en Lot una desconsideración porque él todavía estaba joven y Abraham era un anciano. Y si él hubiese estado agradecido de su tío, cuando hubo problema entre los pastores de Lot y los de Abraham, vino Abraham y llamó a su sobrino a un acuerdo de paz. Delante de ti está el territorio. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Había una parte llana y una parte alta. Y dice que Lot vio la llanura
Y en vez de dejar a su tío en la parte plana, le dijo más bien que se subiera al cerro, a la parte alta. Y ya las condiciones de él no eran tan fuertes para él habitar en ese territorio. Pero dice la Biblia que Lot puso su tienda en la llanura y Abraham en la parte alta. Cuando ya él estaba ubicado en la llanura, siempre los hebreos tuvieron enemigos. Y se propusieron los enemigos de raptar, de llevarse a Lot, a su familia y todo lo que tenía. ¿Y usted cree, hermanos, que uno mira la condición del anciano? En vez de estar hablando como algunos, no, vea lo que hizo conmigo, la injusticia que cometió. En vez de decir que él se iba para la parte alta, se fue para la llanura. En ese corazón de Abraham no había rencor. Cuando se dio cuenta que su sobrino estaba preso, armó a su gente y se fueron de noche. Y dice la Biblia en el capítulo 14 de Génesis, a partir del verso 15, que fue Abraham y lo rescató con todo lo que se habían llevado con él. Cuando Dios le declara a Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque como Abraham era amigo de Dios, le dijo lo que iba a hacer. Pero pensando él en su sobrino, también empezó a interceder. Hay cosas, hermanos, en la vida que son difíciles para nosotros los seres humanos, y es el perdonar. En este campo hay que entender qué es el perdón. Porque comúnmente se dice que perdonar es olvidar. Y lo que le hacen a uno no se olvida. Usted puede decir y argumentar muchas cosas, pero usted no olvida lo que le hacen. Yo he entendido que el perdón es recordar sin resentimiento. Y uno a veces esos casos que le pasan en la vida quedan reseñados en su vida como ejemplo para uno poder aconsejar a otros. A mí en tal tiempo me ofendieron, me hicieron esto y Dios me dio la capacidad de perdonar. ¿Cuántas cosas no le hizo el pueblo a Moisés? Y en el capítulo 32 de Éxodo, dice la Escritura que el pueblo estaba en una situación difícil. Y Moisés se colocó en medio del pueblo y Dios. Porque Dios estaba dispuesto a destruir al pueblo. Y él dijo, si tú destruyes a este pueblo, bórrame a mí de tu libro. Porque ¿qué dirán las naciones vecinas? Los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Y Dios escuchó la voz de Moisés. Samuel también fue un gran intercesor. Y cuando él estaba en la presencia del Señor, él le habló al pueblo, lo convoca y le habla y le exhorta de parte de Dios. Y parece que el pueblo no vio interés en Samuel de rogar por ellos. Y ellos le dijeron, ruega a Jehová por nosotros. Y lo que dio a entender Samuel fue,
sería para mí cometer un pecado si dejara de orar por ustedes, si dejara de interceder por ustedes. Pero hay casos en que ya no se puede interceder. Porque Saúl era muy amigo de Samuel. Había conocido el proceso del rey Saúl. Pero al final fue desobediente. Hizo las cosas que no se le habían ordenado. Qué bueno entender que cuando el cristiano está haciendo algo, tenga el respaldo de Dios. Pero Saúl no tuvo el respaldo de Dios en lo que hizo y cometió muchos errores. Y Samuel siguió rogando por él, pero Dios le dijo, no estés rogando y pidiendo por el que yo he desechado. Es muy triste, porque hay un pecado que no se menciona mucho, pero es un pecado que Dios lo rechaza, es el pecado de la rebelión. Y la rebelión se comete cuando nosotros creemos que tenemos mucho conocimiento. Rechazamos la enseñanza del pastor, la instrucción de la palabra, porque creemos que lo sabemos todo. Y yo miro, hermanos, un versículo en Jeremías capítulo 15. El versículo 1. Dios está recordando en ese tiempo cuando el pueblo andaba de una manera desordenada. No querían escuchar la palabra. Rechazaban a Jeremías. Y dice la Escritura que Dios recuerda en ese versículo. Si es tan amable y usted lo tiene allí en su Biblia, mire lo que dice Dios. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Parece que ya no había un intercesor como Moisés, como Samuel. Porque a pesar de que Jeremías fue escogido desde el vientre de la madre para que le sirviera al Señor, sin embargo él tenía un corazón que quería que Dios destruyera al pueblo. Señor, ¿por qué no destruyas este pueblo? Tú tienes poder para hacer otra nación, para hacer otro pueblo. Pero ahí le cambió la página al profeta Jeremías. Y en el capítulo 18 de su libro, Dios lo manda a casa del alfarero. Allá iba a aprender Jeremías una lección. Cuando él llegó a casa del alfarero, estaba el alfarero trabajando en la rueda y dándole forma a una vasija. Pero cuando se paró la rueda y el alfarero tomó la vasija en su mano, se rompió. No era todavía el mensaje para el profeta, sino que esperó el otro proceso. Pero yo pienso también como Jeremías, que para hacer una nueva vasija había que amasar nuevo barro. De pronto el barro primero no estaba bien purificado. Por eso el alfarero para trabajar el barro lo hace con los pies descalzos, para que tenga sensibilidad y al pisar el barro no sienta ninguna piedra, por muy menuda que sea. Porque si queda con piedra, se puede romper la vasija. Pero él se dio cuenta que el alfarero tomó los pedazos que se habían partido, los demolió, hizo masa con el mismo barro y metió la vasija de nuevo en la rueda. Y cuando la terminó, dice la Biblia, que fue perfecta la vasija. Y Dios entonces le da la enseñanza a Jeremías.
No puedo hacer yo como el alfarero hizo con el barro y la vasija. ¿No podré yo hacer con este pueblo lo mismo? Porque Dios tiene poder de desbaratarnos y volvernos a hacer de nuevo. Porque Él tiene todo el poder de hacerlo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero se necesitaba un intercesor que no fuera de aquí de la tierra. Por eso dice la Escritura en la primera carta o la segunda carta a Timoteo. Me llama mucho la atención cuando la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un ángel no podía intervenir porque los ángeles no son humanos. Un hombre en la tierra no lo podía hacer porque no era perfecto, aunque Dios hizo al hombre perfecto, pero él buscó sus propias perversiones. Y como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado vino la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Se necesitaba un intercesor que fuera santo, sin mancha. Y Dios le dio una profecía a Isaías, una profecía que se convierte como en una poesía. A mí me llama mucho la atención cuando Dios habla de esa manera. Y en el capítulo 35 de Isaías, Dios empieza diciendo, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Y viene el verso 4 que me llama mucho la atención. Decid a los de corazón apocado. Eso quiere decir el hombre acobardado. Porque el hombre es un cobarde en el pecado. Es tan cobarde el hombre que se deja vencer de un vicio de cigarrillo. Cosas tan medianas y el hombre no es capaz de librarse. Pero dice Dios a través del profeta, decid a los de corazón acobardados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso el capítulo 17 de San Juan nos habla de la oración de Cristo. Pero Él no lo hace porque Él está necesitado, porque Él es Dios manifestado en carne. Pero Él tenía que hacer el papel de sacerdote, porque se necesitaba en la casa de Dios un sacerdote que intercediera por el hombre. Por eso Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice el evangelista San Juan. Y en este capítulo 17, Él hace la oración sacerdotal para interceder por los que confían en Él. Esta obra del Señor Jesucristo es la que nos deja un ejemplo, como en la primera carta de Juan capítulo 2.
No que se puede pecar, porque hay muchas personas que toman este verso para pecar. Él primero dice, hijitos guardados de los ídolos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si en alguno hay pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, un intercesor es un abogado, alguien que interviene. Cuando hay conflicto entre dos partes, alguien se mete en la mitad. El mundo teológico no ha entendido esto, pero es el mismo Dios que vino y se presentó para interceder por nosotros. Eso era por cumplimiento de lo que estaba escrito y para cumplir la ley. Porque la ley demanda justicia y había que cumplir la justicia. Un hombre tenía que morir por la humanidad. Pero si leemos el Salmo 14, el 53, dice que Dios miró desde los cielos a ver si había un hombre sin pecado que hiciera lo bueno, que buscara de Dios, y no hubo ni siquiera uno. Por eso fue que Dios dijo, yo mismo iré y lo salvaré. Entonces, ¿cómo lo hizo? Sencillamente lo que dice el escritor a los Hebreos. En el capítulo 2, dice la Escritura muy claramente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Era una situación crítica. Las religiones, hermanos, son inventadas por el hombre, así como inventan los dioses. En el mundo griego inventaron una cantidad de dioses por la mitología. A todos los llamaban dioses, le ponían nombres y creían en ellos. El mundo religioso se basó en todas esas cosas para decirnos que Dios podía ser cualquier muñeco fabricado por el hombre. Pero hermanos, Dios no se puede comparar con nada. Ni con la tierra ni con el cielo, porque Él es más sublime que los cielos. Gloria al Señor. En el tiempo del pueblo de Israel en el desierto, Dios mandó a Moisés que construyera el tabernáculo. Los lectores de la Biblia conocen esta historia. El tabernáculo tenía tres partes importantes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El pueblo tenía acceso solo al lugar del atrio. Era un lugar donde se reunía el pueblo. El lugar santo era para los sacerdotes, donde sacrificaban las víctimas. Pero el lugar santísimo solo era para el jefe de los sacerdotes. El sumo sacerdote podía entrar cada año. Y en el efod, en su vestido, en el borde tenía unas campanillas. Y el pueblo estaba pendiente, porque las cortinas no dejaban ver. Y el pueblo estaba pendiente. ¿Cómo estaba pendiente el pueblo? Que cuando el sumo sacerdote entraba, sonaban las campanillas. Si esas campanillas dejaban de sonar, era porque podía morir en el lugar santísimo. Pero cuando escuchaban siempre el sonido de las campanillas, el pueblo estaba pendiente. Y cuando ya salía, el sumo sacerdote salía con un recipiente donde entraba la sangre. Y el pueblo se alegraba. Y él mojaba un hisopo en la sangre y comenzaba a rociar. Pero este rocío de la sangre era solo para cubrir el pecado de la carne, pero no hacía nada con el alma. Y cuando la sangre cubría al pueblo,
se manifestaba la gloria de Jehová y el pueblo comenzaba a gritar y a darle alabanzas al Señor porque les había respondido. Por eso los judíos se asombraron cuando Cristo dijo: este templo lo destruyo y en 3 días lo levanto. Y dijeron ellos: si en 46 años fue edificado este templo, ¿cómo dice este que lo va a edificar en 3 días y lo destruye? Pero él estaba hablando de su cuerpo. ¿Y sabe qué hizo Cristo con su muerte? Rasgó las cortinas para que el pueblo no se quedara en el atrio, ni aún en el lugar santo, sino que nos abrió un camino nuevo y vivo para que entrásemos al lugar santísimo y pudiésemos hablar con Dios. Dice la Escritura: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Yo tuve el privilegio, hermanos, cuando se inició después del 2000, el departamento de intercesión acá en Medellín, hubieron muchas críticas, porque esto lo lideró la hermana Luz Marina. Y casi a esos ayunos que iban gentes que no eran de buen testimonio. Y estaban dañando el ambiente porque allá se repartían unas hojitas donde dice: este mes vamos a orar por estas naciones, por estas peticiones. Y cada uno se llevaba esa hoja de papel. Y sin hablar con el pastor, entonces, esta semana vamos a orar por esto y esto. Entonces estaban por encima de la autoridad del pastor, en vez de hablar con el pastor. Y si el pastor decía: no vamos a hacer ese programa, vamos a hacer otro. No, es que esto lo dijo la hermana Luz Marina. Para que esto no tuviera dificultad, entonces los directivos nombraron 3 pastores para que la acompañaran a ella en este trabajo. Y como privilegio me tocó de esos 3 pastores. Y empezamos a trabajar, hermanos, y a luchar con la gente, porque eso se elevó tanto que los grupos de intercesión en las congregaciones se volvieron orgullosos, porque eran los que más oraban, los que más ayunaban, y ya había que saludarlos de lejito, porque si ellos iban a una parte había que hacer una limpieza para ellos ir allá. Una situación adversa, y eso se tornó bastante negativo para la iglesia. Cuando el intercesor debe ser una persona humilde, ¿cierto? Que acepte su posición. Yo miro, hermanos, a Juan el Bautista. Yo creo que todavía en la tierra no ha habido un predicador como Juan el Bautista, donde miles y miles iban y le escuchaban. Pero cuando bautiza a Cristo y empieza Jesús su ministerio, uno de sus discípulos le dijo: maestro, a ese que bautizaste está haciendo más discípulos y bautizando más discípulos que tú. Pero como Juan conocía su posición, él dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Hermano, aquí en la iglesia todo es diferente. Si uno quiere crecer, debe bajarse.
Porque el que se crece será humillado. Y el que se humilla, Dios necesita intercesores, madres de familia, padres de familia, hermanos que sientan dolor por los demás, que puedan sentir el amor de Dios en su corazón. Estamos perdiendo los hijos, hermanos, y no encontramos la solución, ni escuela dominical. Y los pastores luchando por una parte y otra, y se están perdiendo los adolescentes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros con las personas que no son de nuestra familia le hablamos con amor, le predicamos un evangelio de misericordia, un evangelio de amor, y a los hijos le predicamos un evangelio de juicio. Una hermana le dijo al pastor: pastor, yo quiero ser misionera, porque veía esos programas de misiones y ella quería irse lejos. Y el pastor le dijo: ¿su esposo es convertido? Y me dijo: no, pastor, ese hombre es muy rebelde. ¿Y sus hijos? ¿Tiene hijos? Sí. ¿Y son convertidos? No. Bueno, ya le tengo el campo misionero. Hay que empezar en la casa, hermanos. Si estamos orando en estas vigilias por esta causa, entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra posición, bajarnos y dejar que Dios, así como salva a los que evangelizamos, también salve a nuestra familia. Pero no le vamos a dejar el trabajo solo a Dios. Porque Elí oraba por sus hijos, hacía sacrificio por sus hijos, pero no les estorbaba el pecado. Y así ellos se molesten, hay que colocarnos en la mitad. Si mi papá o mi mamá no estuviera aquí, yo hiciera esto, pero qué bueno que el papá está allí. Dios necesita intercesores, pero que sean amigos de Él. ¿Y usted sabe cuál es el secreto de ser amigo de Dios? Jesús dijo: vosotros sois mis amigos. O sea, haga lo que a Dios le agrade y verá que usted se hace amigo de Dios. Y si no nos hacemos amigos de Él, tengamos mucho cuidado. Porque ser enemigo de Dios, hermano, es lo más horrible que hay. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor tenerlo de amigo. Y todas estas noches y días que han estado aquí los hermanos orando y van a continuar, es buscando ese acercamiento a Dios. Porque si nos acercamos a Él, aleluya. Si yo le pregunto al hermano Edgar: hermano, ¿usted es santo? Digo: claro, hermano, que soy santo. Y a veces hacemos alarde que somos santos, que somos cristianos, que somos esto. Pero no así le pasó a Isaías. Isaías, cuando estuvo en la visión viendo a Dios, fue que reconoció que era un pecador. Porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero delante del Señor dice: pero ¿cómo yo, siendo de un pueblo sucio, inmundo, de labios inmundos, han visto mis ojos? Y muchos se extravían, como el salmista, pero dice: hasta que entrando en el santuario de Dios. Yo les invito, hermanos, hay que meterse en la presencia de Dios. No hay que orar por orar. A veces uno ora 2 horas, 1 hora, y al rato siente el deseo de orar otra vez. Porque es que cuando uno está enamorado, uno quiere vivir hablando con esa persona, ¿cierto? Cuando mis hijos ya crecieron y ya empezaron a
hablar de muchachas. Yo siempre tenía en la garganta algo, ¿no? Que con eso les estaba diciendo porque se ponían a hablar y se les olvidaba que había que pagar esos servicios, ¿no? Hermanos, para hablar con Dios no tenemos que pagar a empresas públicas. Qué bueno estar cerca de Dios. Si usted pudiera contemplar la presencia de Dios a través de la oración, yo estoy seguro que usted será un gran intercesor. Esta iglesia necesita intercesores como el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. Hombres y mujeres. Porque de esto se podía hablar mucho, hermanos. Yo conozco una intercesora que ahora ya dejó de ir a la iglesia a orar tantas veces como lo hacía antes. Y el hijo se casó con una mujer que no era del agrado de ella. Y cuando muere la mamá de esta hermana, y yo fui al velorio, dice, pastor, yo no sé qué me va a decir usted. Digo, ¿qué pasó, hermana? Es que mi hijo vino con esa tal mujer aquí y yo los eché. Y yo dije, pero esta no es la hermana que le gusta interceder. Y así tenemos muchos intercesores en las congregaciones que odian, que menosprecian a los demás, que se sienten los mejores. Yo quisiera, hermano, esta noche, ya que veo una congregación metida en la presencia de Dios, que hagamos una oración, no solamente por la iglesia en Eduardo Santos, sino la iglesia en Medellín, en el área metropolitana. Necesitamos mujeres y hombres que entren a la presencia del Señor. Yo no sé quiénes lo pueden hacer, pero esta noche, qué bueno tener esa responsabilidad en nosotros. Aleluya. Por eso es que muchos hijos de pastores se han perdido por la crítica de las congregaciones. Porque los hijos de los pastores no son cristianos porque son hijos de pastores. Ellos tienen que convertirse lo mismo que todos. Y si la iglesia entendiera eso, muchos hijos de pastores no estuvieran perdidos. Porque en vez de criticarlo, qué bueno, ayudarles. Son seres humanos lo mismo que los demás. Recuerden que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Gloria al Señor Jesús. Yo quiero este momento, hermanos, orar por el hermano Edgar, por la hermana Damaris. Ellos son seres humanos que necesitan la ayuda del Señor. Por todas las familias que están aquí. Yo sé que nos hemos pasado un poco del tiempo, pero Dios tiene algo especial para usted en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Venga aquí, presente a su hijo inconverso, a su nieto, preséntelo al Señor. Y nos vamos a interesar por la familia. Y cuando ya nuestra familia sea salva, entonces vamos a salir de la familia, a hablarles a otros de la palabra de Dios. Bueno, están pasando muchos hermanos. Vamos entonces a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Dios necesita un Moisés y un Samuel que estén siempre delante de Él, intercediendo por los suyos. Ya podemos entrar. No necesitamos que otro vaya al lugar santísimo por nosotros. Ya Cristo nos abrió el camino para nosotros mismos entrar y hablar con Dios. El hermano que le cree a Dios, inicie la oración. Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor. Tú eres grande y maravilloso, oh Dios. Mira las familias reunidas en esta noche.
los hijos que son apáticos a tu palabra, desinteresados, Señor, por la salvación. Mueve tu poder a través de tu palabra, Señor Jesús.